26 años después, luego de 11 intentos fallidos en el Congreso de la República, se logra el Estatuto de Oposición. Pero ojo, surge como normativa derivada del punto 2 de los acuerdos de La Habana. O sea, dos guerras para que ese papel salga. Muy duro. Duro. ¿Cuánta gente murió en esos 26 años? Hagamos un inventario. ¿Cuánta gente tuvo que morir en 26 años para que saliera un estatuto de oposición? ¿Cuánta gente murió para que en la Carta del 91 se reconociera que la oposición es un derecho fundamental autónomo? ¿Cuánta gente tuvo que morir para lograr eso? ¿Cuántos desplazamientos? ¿Cuánta destrucción? Desapariciones. O sea, eso toca explicarlo así, porque si no lo explicamos así, el estatuto es otra ley más que salió ahí. No, señor. Eso fue realmente con sangre, sudor y lágrimas. Y además tuvo que hacerse mediante el fast track. Porque si no hubiera sido por el fast track, les aseguro que eso no sale. Por el procedimiento abreviado. ¿Qué se busca? Una democracia más participativa y con garantías para el ejercicio pleno de la oposición. Ese es uno de los núcleos principales del Acuerdo de La Habana. Bajo la tesis que la FARC son armas, porque no tenía de otra. Pero si le dan las garantías, pues vuelve a la vida civil, a la vida democrática, a la vida legal. Listo. ¿Sí? O sea, es decir, la FARC reivindica su apuesta como movimiento político. Sí, tengo una duda ahí. Sí, señor. Nombrado el fast track, y es porque política del 18, que de hecho es la primera vez que sucede que el segundo de la segunda vuelta, el perdedor de la segunda vuelta, va con su vicepresidente a Cámara y Senado. Antes de eso, Uribe y sus secuaces era oposición. Sí. Entonces, no era influencia porque ya se había vuelto la oposición buena. En el momento en el que, entonces reclamaríamos sin desconocer que es un mandato y que se consiga a través del fast track. Es cierto, lo que pasa es que tengamos en cuenta que Uribe y el Centro Democrático se abstuvieron de participar de la formulación del proyecto de Estatuto de la Oposición. O sea, ellos decían, reclaman el derecho de ejercer la oposición para ellos solamente, con exclusividad, no como una norma que rija para todos. Entonces, digamos, ellos apelan al poder real que tienen para que en el momento en que el gobierno de turno no esté de acuerdo a sus intereses, reclamar su oposición política, pero no como una regla para todos, sino como algo exclusivo para ellos. O sea, en Colombia, la única oposición la única oposición legal que pueden recoger son ellos, nadie más. Y solo cuando ellos no sean el gobierno. Ahora están un poco en contradicción porque no desarrollamos lo del fiscal, ¿no? No desarrollamos lo del fiscal porque es que Estados Unidos quiere que se implemente el acuerdo. Uribe no quiere. Y Duque, le dijeron a Duque, bueno, usted tiene dos jefes, Uribe y el imperio. O sea, nosotros. Señor, entonces hágale caso a Uribe en lo que tenga que hacerle caso, menos en los intereses que se afecten directamente de los Estados Unidos. Si en algún momento entra en contradicción intereses nuestros con el señor Uribe, prevalece en los Estados Unidos. Así de darme pasaleta, pero es que usted no se manda solo, señor, usted es de nosotros. Por eso me han roto entonces, por eso se notan algunas fisuras en el uribismo. Se ven esas fisuras. Porque Duque pues tiene que, por un lado, cumplirle al patrón acá, pero también le tiene que cumplir a los Estados Unidos. Entonces, ese doble filo se va a ver en el gobierno Duque. Se va a ver porque esa contradicción no es fácil de resolver. Y eso se expresa en lo del fiscal. ¿Sí? Se expresa en lo del fiscal porque, digamos, la facción uribista que está más con Duque que con Uribe en el sentido de, digamos, acatar las orientaciones de los Estados Unidos, no tienen el mismo nivel de respaldo fiscal que los que sí están más con Uribe. Los que sí están más con Uribe. Es que lo del fiscal es una bomba de tiempo, es que estamos hablando de Odebrecht y resulta que el tema de Odebrecht trascendió las fronteras. O sea, estamos hablando de contradicciones económicas
entre el capital de Estados Unidos o capitalistas de Estados Unidos y capitalistas brasileños, el capital brasileño en la región. Odebrecht es una multinacional brasileña que compite con multinacionales norteamericanas. ¿Sí? ¿Estamos claros en esto? Sí. Entonces, digamos que esta estrategia de Odebrecht de lavar su fachada con los crímenes que cometió de corrupción y volverse nuevamente a instalar como un inversor de capital importante, choca con los intereses de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos quiere hundir a Odebrecht. ¿Sí? Entonces, tener políticos y, digamos, líderes que ejercen funciones importantes en el gobierno, con los distintos gobiernos, que estén más con Odebrecht que con los Estados Unidos, pues hace que Estados Unidos diga, bueno, ese fiscal está con nosotros, está con Odebrecht. Si está con Odebrecht, ese fiscal hay que tocarlo. Queremos un fiscal que en esa contradicción esté con nosotros. Y ahí se parten las aguas. Porque es que Odebrecht le untó la mano a mucha gente. Es que, ¿cuánto fueron las coimas de Odebrecht? Hablemos de plata. ¿Cuánta plata fue eso? Por favor. Eso es mucha plata, compañeros. Mucha plata. Entonces, ese fiscal tiene un pie en un lado y un pie en el otro, tambalea. No está tambaleando por el debate ético, moral, eso les vale. No me hagan decir groserías. Tambalean porque detrás de eso hay una contradicción entre dos grandes emporios de capital enfrentados de dos países, brasileños y norteamericanos. Y la clase política colombiana tiene estado bastante la mano por el brasilero, pero al mismo tiempo está subordinada a los Estados Unidos. ¿Qué van a hacer? Pobre Duque, yo no dormiría tranquilo. Entonces, esas aguas se pueden partir. Ojo, yo no estoy diciendo que va a pasar, no me gusta hacer futurología política, porque eso es lo más peligroso que hay, pero que hay contradicción, que ahí se expresa una contradicción, primero de clase, segundo dentro del bloque de poder y tercero se expresa una contradicción interimperialista por fuera de los márgenes nacionales. O sea, por eso las lecturas de coyuntura hay que hacerlas no solamente con los tabloides del Tiempo y el Espectáculo o de esta semana, porque eso nunca nos lo van a contar, nunca nos lo van a decir. Nosotros nos hacemos análisis de coyuntura más con las herramientas nuestras. Todo el fiscal es una contradicción muy importante en este momento, por eso. Porque algo está pasando detrás y se pueden tener fisuras y rupturas dentro del propio bloque de poder. Y ahí se abre una oportunidad de acción política muy grande. O sea, Duque, pongámoslo chéveres, Duque es un presidente que por primera vez en la historia colombiana, ante la magnitud de tales contradicciones y otros factores que no menciono, tambalea y podría caer. Es un presidente susceptible de caer. Lo que pasa es que la maduración política a nivel de conciencia social y popular no es suficiente. Está a la altura. No está a la altura de esa contradicción. Pero al mismo tiempo hay que decir algo. Miren ustedes, el movimiento estudiantil. ¿Cuántos no decíamos, hagamos autocrítica 2 minutos, que nunca la revolución en Colombia se iba a hacer en vacaciones por los estudiantes? Los estudiantes no la van a hacer porque en diciembre están en vacaciones. Oiga, un movimiento estudiantil que trasciende sus tiempos académicos, que cierran el semestre, que lo cierren. El movimiento sigue, que se vino a diciembre, que se venga a diciembre. La persistencia de ese movimiento denota un desbordamiento que no había tenido en otras épocas, con todas las dificultades que tengan en nosotros. Las tiene, pero hay un desbordamiento que no lo habíamos visto antes. Y se está colgando la CUT, el comando unitario, se está colgando los sectores populares, ¿sí? Voy a decir algo bien provocativo, o provocador, tal vez las dos cosas. El mal momento nos vino un acuerdo con Ecopetrol, el mal momento. Porque si se hubiera autorizado esa contradicción, y yo no estoy llamando pues al extremismo y a la irresponsabilidad, lo miro un poco en el contexto del país, del debate país. Una huelga del petróleo, con los estudiantes en la calle, con los sectores populares, con los camioneros, eso es muy provocativo. La última vez que se para los nostálgicos como yo de la unidad obrero campesina popular y propietaria, digo excelente. Eso hubiera sido muy bueno.
Pero bueno, no vamos a llevar sobre leche de granada, lo llevamos a la El gobierno también piensa, y Claro. ya sabía que eso se iba a prestar. ¿Saben dónde ¿Qué hay que ponen hacer? ¿Qué las hacer clases? algo? Claro, claro. El gobierno Estaba pensando. y las clases saben dónde ponen las clases. Pero bueno, está bien. No logramos sobre leche derramada. Lo que digo es, tenemos que salir de ese sindicalismo gremialero y corporativo. Tenemos que volver a un sindicalismo de clase. Porque el enemigo que tenemos al frente, si algo tienen es conciencia de clase. Por eso gobiernan. ¿Ya? Entonces, ya tenemos que salir de la idea, ojo, de que es que la pelea está perdida, de que no hay nada que hacer. Mire, hay síntomas importantes de que se puede abrir un camino de radicalización, de expansión de la lucha popular. Vea, 600 líderes populares asesinados y la gente sigue batallando en los territorios. Es impresionante. La resistencia de la gente. Por favor, entonces lo que digo un poco es que hay que ganar más perspectiva de las tradiciones y proyectar más políticamente la lucha sindical. Dejemos por ahí porque después nos regañan allá en la búsqueda. ¿Hacia dónde se quiere avanzar con el estatuto de oposición? Transformar la cultura política. ¿Qué es transformar la cultura política? Hombre, ya uno no lo maten por declararse en oposición. El día que Colombia no se asesine por no declararse en oposición, culturalmente avanzamos. Ahora, asesinato no solamente físico, asesinato simbólico. Porque es que la gente dice, ah, eso es oposición, ah, ese es guerrillero, ah, ese es no sé qué. La estigmatización, etc. Buscar más equilibrio político en un régimen presidencialista, esa parte del poder presidencialista. Superar la doctrina contra la insurgencia anticomunista. Mira, aquí el que protesta, por protestar, ya es guerrillero, comunista, lo declara de objetivo militar. Le llega ahí cuando yo para las reglas y bueno, ¿saben cómo protestaron mucho? Bueno, pero esa más groseramente, yo leo sus comunicados, un horror de gramática y ortografía, pero también los discursos ahí. Bueno, profundizar la democracia, ejercer mayor control político, romper el unanimismo, que se escuchen otras voces, proteger la oposición política contra las campañas de estigmatización, otorgar garantías de seguridad y, algo muy importante, incorporar el enfoque de género a pesar, o sea que el individuo se declaró enemigo a muerte de los enfoques de género de los pueblos. Por eso hicieron la campaña por el nombre. La ideología de qué, la tal ideología de género y no sé qué. Bueno, ¿qué es el estatuto entonces? Establece un marco general para el ejercicio y la protección especial del derecho de oposición. Un marco general. Esta es la estructura, son 5 capítulos, uno de disposiciones generales, uno de derechos de la oposición política, de las organizaciones independientes. Ya explicamos cuál es la distinción entre independiente, declararse independiente y declararse en oposición. Hay una diferencia, es muy importante. De los mecanismos, esos son los minis, también tienen derecho. De los mecanismos de protección de los derechos de la oposición y disposiciones finales. Realmente es corto, es un documento corto, no es muy largo. Eso es la ley 1909 de julio de 2018. El capítulo 1 tiene 10 artículos. Objeto, definiciones, definición del derecho fundamental, finalidades, principios rectores, qué es esto de la declaración política, niveles territoriales, competencia para efectuar la declaración, registro y publicidad, y la representación de las organizaciones políticas y protección de los derechos de oposición independiente. Son 10 artículos nomás. De esto no vamos a hablar de todo porque los mato. A esta hora pues tiran a uno de artículos y normas. Eso, mejor dicho, ni que se hubiera portado mal conmigo como para hacer eso. Pero bueno, definiciones que son importantes. Es un derecho fundamental, ya lo dijimos. Constitución política, los artículos 40 y 112 de la Constitución.
Y como es un derecho fundamental, ojo, goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas. ¿Será? En el papel está por lo menos. Finalidades del Estatuto de Oposición: proponer alternativas, disentir, criticar, fiscalizar, ejercer control político mediante los instrumentos señalados en el Estatuto. Esa es la finalidad. Esos son los principios rectores del Estatuto. Construcción de la paz estable y duradera. Aquí seamos duros. Mientras sigan matando líderes sociales en la oposición, no hay paz duradera y estable posible. Esa es la síntesis del asunto. Por eso es muy importante lo que pasa en el futuro con el diálogo de paz, con el ELN, y hay que decirlo claramente, con el EP. Con las discusiones y debates que han puesto algunos sectores, hay que debatir de que la solución política no es una tarea terminada. O sea, con los acuerdos de La Habana no se cierra la solución política. Es un primer momento, pero no se cierra. Ese es el problema, porque el conflicto persiste. Persiste. Principio democrático, participación política efectiva, ejercicio pacífico de la deliberación política, libertad de pensamiento de opiniones, pluralismo político, equidad de género, armonización con los convenios y tratados internacionales, control político y diversidad étnica. Son los principios. Bueno, la declaración política, ¿qué es? Es que a partir del Estatuto de Oposición, todos los partidos que participen en las elecciones están en la obligación, no es una opción, están obligados por ley a que se declaren una de esas tres cosas. Uno, declararse como en oposición, sea en la alcaldía, sea a la alcaldía, a la gobernación o a la presidencia de donde declaran. Declararse independiente. Ya explico, explicando estas, se entiende esto. O declararse organización de gobierno. Entonces, independiente es que ni es de oposición ni es de gobierno. Ni oposición ni gobierno. Pero una de las tres. Es decir, ningún partido puede estar exento de decir, no, ninguna de las tres, no. Alguna de las tres tiene que declarar. Lo obliga la ley. En los niveles territoriales, aplican cualquiera de los niveles de gobierno, ya lo expliqué. Los partidos y movimientos harán una declaración política en cada nivel territorial. Esa declaración política tiene que ser pública. Activación de mecanismos de protección, registro de la declaración política, eso se hace ante la autoridad electoral en el nivel que corresponda, y si no hay autoridad electoral, en la registraduría de Estados Unidos. ¿Ya? Ahí están los articulados, no vamos a poner ahí a explicar. Capítulo 2 se habla de los derechos, el financiamiento adicional, los medios de comunicación social y el Estado, acceso a medios de comunicación en instalación del Congreso, acceso a medios de comunicación a locuciones presidenciales, acceso a la información de documentación especial, derecho de réplica, participación en mesas directivas en plenarias, corporaciones públicas y elección popular, participación en las agendas de las corporaciones públicas y participación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Aquí pues está más desarrollado los derechos de la oposición política, el tema de acceso a medios, ¿no?, en todos los niveles. Si estamos hablando de alcaldías, pues son los medios locales. Si estamos hablando de gobernación, pues son los medios regionales. Eso incluye no solamente, ojo, los canales institucionales del Estado, incluye también todos los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético. Eso incluye a quiénes, a los medios privados. Ahí están los 10 derechos fundamentales de la oposición política. Deben recibir un financiamiento. ¿Por qué tienen que recibir un financiamiento adicional si son oposición? Porque si son oposición no pueden tener contratos. Porque los contratos, ¿quién nos asignan? Pues el que ganó, el que se quedó con el pastel, el que tiene la mermelada para repartir, pues. Entonces uno puede ser oposición
y decirle al que está de oposición, venga, es que para financiar el partido, no, porque esto ya no es oposición. El estatuto establece un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para que eso no pase. Ahora, que eso se cumpla o no se cumpla, pues depende de la vigilancia también que se ejerce en cada nivel territorial. Acceso de los medios de comunicación, acceso de documentación oficial. Bueno, derecho a réplica es en todos los escenarios, que salió el alcalde y señaló al partido de oposición, que dijo algo, ¿no? Entonces, con los medios de comunicación. Ese medio de comunicación tiene que darle obligatoriamente derecho de réplica en ese mismo medio, en las condiciones de igualdad para eso. El horario premio. Horario y todo eso. Participación en mesas directivas de las plenarias, participación de la agenda, garantía de libre ejercicio de los derechos políticos, participación en las comisiones de relaciones exteriores, derecho a participar en las reuniones de comunicación de las corporaciones públicas, derecho a la sesión exclusiva sobre el plan. Eso es importante, ¿no? En el debate sobre el plan de desarrollo, es el debate, después de la ley de financiamiento, viene el debate del plan de desarrollo. ¿Sí o no? La oposición puede exigir una sesión exclusivamente con la oposición debatiendo el plan de desarrollo. Igual en los niveles nacionales y en los niveles territoriales. Ahora que se va a hablar de planes de desarrollo con enfoque territorial, ahí va a tener la posibilidad de tener sesiones exclusivas. Bueno, las organizaciones independientes, ¿sí? Está el artículo 26 que define, pues, independiente es que ni es de gobierno ni es oposición. Declaración de independencia, pues es la misma de la declaración de oposición. Es la misma. Tiene derecho a oponer o a pertenecer. Exacto. Las organizaciones con representación en las corporaciones públicas que no hacen parte del gobierno ni de la oposición deberán declararse independientes. Ahí está el artículo 26. Derechos. Bueno, los independientes tienen menos derechos que la oposición. Menos. Eso también hay que decir. Entonces son estos tres, básicamente son estos tres. Participar de las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas. Postular candidatos a las mesas directivas en ausencia de organizaciones de oposición. En ausencia. Si no hay de oposición, entonces ahí sí pueden ir los independientes. Y para la selección de los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, creo que también en ausencia de los de oposición. Este artículo 27 habla de la protección de la declaración, ¿sí? Eso es lo que establece las inhabilidades. Eso, digamos, para evitar el transfugismo. Yo hoy me declaro independiente, mañana me declaro de oposición, mañana me declaro de gobierno. Entonces, tiene que aguantar 12 meses. Tiene que aguantar 12 meses antes de poder, digamos, ejercer en un movimiento, en un partido, ¿cierto? Diferente al que pertenecía. ¿Sí? También aplica tanto para los que fueron candidatos como para los miembros de dirección de los partidos. El capítulo 4 pues habla ya de los mecanismos de protección de los derechos de oposición, acción de protección de los derechos de oposición, que es el artículo 28, protección de la declaratoria de oposición, artículo 29, seguridad para los miembros de organizaciones políticas que se declaren, artículo 30. Existe la acción de protección de carácter especial ante autoridad electoral. Eso es, digamos, cuando surgen casos graves que no dan tiempo, digamos, para... sí, que es casi como una acción de tutela. Tiene que ser inmediata, tiene que ser razonable, oportuna, ¿sí? Y establece, digamos, cómo tienen que ser los procedimientos. Lo mismo, la protección de la declaratoria de oposición es la misma que la de los independientes, que es la regla de los 12 meses. Seguridad para las organizaciones de oposición, el artículo 30, estarán en el marco del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. ¿Sí? Esto es una normativa que la traeré para explicar, pero pues, realmente es muy largo. Simplemente referirse a ella. Y están las disposiciones finales del artículo 31, que es la pérdida de derechos de la oposición. ¿Cuándo se pierden los derechos de oposición? ¿Cuándo? Cuando esa organización saque una declaración diciendo que ya no es de oposición. En el momento pierde. Cuando cambie de condición, o se declara independiente o se declara de gobierno, ya no es de oposición.
Ya está lo de la vigencia y las derogaciones. Ahí está, expliqué. Bueno, esto. Alcances y límites del Estatuto de Oposición. Por eso ya nos despedimos. Ya. Bueno, madre, les cumplí. Cantando un cuarto. Bueno. Es fuerte. A ver, esas son las críticas. Es fuerte en herramientas de comunicación, pero débil en participación en instituciones estatales. Digamos, la única institución donde la oposición puede participar por el estatuto es en la Comisión de Relaciones Exteriores. No más. Eso es una limitante muy grande. El estatuto de oposición hay que verlo como un punto de partida. Ojo, este no es que ya es el estatuto de las penas tranquilas, eso es una batalla que hay que seguir dando. Es el primer paso, digamos, hay que verlo así. Poner de acuerdo a los partidos en esta materia es un laboratorio de paz. De todas maneras, a excepción del Centro Democrático, que no estuvo en la formulación del proyecto, fue interesante que todos los partidos en el marco de la implementación del acuerdo se dieran la vela por un estatuto de oposición. Eso hay que saludarlo positivamente. Superar el concepto de opositor como enemigo político. El único partido que no participó, bueno, eso ya lo dijimos. Estaba haciendo oposición. El que estaba de opositor exclusivo. Porque es una, como digo, es la oposición reconocida solo para ellos, no para los demás. El derecho de oposición si es del Centro Democrático, si no, no hay derecho público. Así tampoco es. Debates en el proceso de implementación del Estatuto de Oposición. Debates pendientes, ojo, pendientes que tenemos que pensar. El tema de equidad de género en tránsito a la paridad de género. A la paridad de género. Es una discusión que está abierta. Algunos dicen que no, que eso un porcentaje es suficiente. Pero eso, pues ya está reglamentado 30, porque dice que en paridad, o sea, 50. No, porque es un debate que sigue abierto. Es decir, la ley avanza en ciertos aspectos y se queda corta en otros aspectos. Entonces, hay sectores que creen, compártalo o no lo comparta uno, que hay que avanzar hacia una paridad. Y eso es un debate que va a estar ahí, no podemos desconocerlo. El problema de cómo se define la oposición, si solamente es disentir, criticar, fiscalizar, hacer control, presentar alternativas. Es decir, el debate de la definición misma del concepto de oposición sigue estando abierta, digamos. A pesar de que ya está reglamentada, digamos, es un concepto que todavía está por desarrollar. El enfoque territorial, es decir, hasta dónde el estatuto va a tener aplicación efectiva en las JAL, los consejos, ¿no? Las asambleas departamentales, donde existe todavía mucho poder del gamonalismo, la corrupción y el clientelismo. Si implementarlo nacionalmente es difícil, ¿cómo serán las regiones? Esa es una gran duda que queda. El acceso de comunicación no solo del Estado, sino del espectro electromagnético. O sea, hasta dónde realmente los medios privados van a respetar el Estatuto de Oposición. Esa es parte del debate que va a quedar ahí. Y lo más importante, el tema de la apropiación social del Estatuto de Oposición, sobre todo los mecanismos de implementación que están en el capítulo 4. O sea, esto realmente, el Estatuto de Oposición va a depender si los territorios, las comunidades, los procesos, las organizaciones sociales, los sindicatos, los partidos, realmente, digamos, trabajan por garantizar en el debate público y la agenda pública que el Estatuto, pues, se pueda implementar. Bravo.